Muy buenas compañeros y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a echar un vistazo lo más detallado posible a esta empuñadura de wakizashi. Este vídeo va a estar fragmentado en 3 secciones. Una primera sección será un vistazo general de la pieza. Una segunda sección serán medidas lo más detalladas posible de cada una de las partes de la pieza. Y la tercera parte serán close-ups y curiosidades de la pieza. Así que vamos con la primera parte. Bien, pues vamos a echarle un vistazo a la empuñadura y a definir un poco cada una de sus partes. Esta empuñadura es una empuñadura de wakizashi. El wakizashi es la espada corta que llevaban los samuráis. Como sabréis, llevaban dos, una larga y una corta. Esta sería la corta. La larga sería katana, la corta sería wakizashi. Como podéis ver, la hoja iría en esta dirección, este sería el lado izquierdo y este sería el lado derecho. Así que vamos a empezar con las partes. Esta parte de aquí, normalmente fabricada en metales no férreos y con ciertos adornos, quizá motivos así de la naturaleza o símbolos de clanes familiares, se llamaría fuchi. El fuchi es parecido al gashira o gashira. Vendría a ser lo mismo que el fuchi, pero en la parte del pomo. Pues siguiendo con partes de metal, estas partes de metal se llaman menuki. Sirven de adorno, normalmente lo mismo, tienen motivos florales, naturales o símbolos familiares. Tener en cuenta también el menuki primero, el que está más cerca del fuchi, siempre va a ir en el lado izquierdo de la empuñadura. El segundo menuki, el que está más cerca del pomo, siempre va a ir en el lado derecho de la empuñadura. Dejando de lado las partes o digamos las piezas de metal, está el trenzado. Si podéis ver, el trenzado está alternando, digamos, en el lado izquierdo es donde empieza y la primera trenza, digamos, o el primer nudo estará siempre en el lado derecho de la empuñadura. El material del trenzado, el cordón, llamémosle, se llamaría tsukaito y el trenzado tsukamaki. Importante tener en cuenta también que el trenzado va alternando. Digamos, la parte alta de aquí es izquierda-derecha, así que la parte alta será derecha-izquierda. En algunas katanas o empuñaduras chinas esto no lo tienen en cuenta y hacen todos los trenzados en la misma dirección. Eso es erróneo. En las empuñaduras de katanas japonesas el trenzado debería ir alternando de una forma muy religiosa, digamos. Por otra parte, el agujero en el que va metido el pin para sujetar la hoja se llama mekugi ana y la pieza de bambú que sirve para sujetar la empuñadura a la hoja se llama mekugi. Esto negro que veis por medio de la empuñadura se llama samegawa. Tradicionalmente es piel de raya o piel de tiburón. En este caso concreto este sería piel de tiburón. Bien, pasemos a las medidas. Voy a intentar medirlo todo de la forma más detallada posible. Largo total unos 17 centímetros aproximadamente, o alrededor de 17 centímetros. Vamos a las medidas del fuchi.
Pongámoslo así. 33,4. 19,1. 13,8. 13,6 aproximadamente. Vamos a ver el ancho del Tsukaito. $6,7 aproximadamente, quizá un pelín más, 7 milímetros. 7,4 milímetros. Vamos a ver el ancho de la Mekugiana. 4 milímetros. Vamos a ver la distancia entre los nudos. 15 milímetros aproximadamente, 14,9. Vamos a ver el largo de los menuki. 32 milímetros más o menos, 31,9. Y este parece un pelín más, 35 aproximadamente, no. 31,7, sí, lo mismo, 32 milímetros aproximadamente ambos. Vamos al ancho también, en la zona más ancha serían 11,4. Vamos al ancho en sí de la empuñadura. En la parte más cercana al Fuji 30 milímetros. En la parte media 29. Y en la parte del Gashira 28. Veamos también las medidas del Gashira. 29,1, 29,2, 18,3 aproximadamente. Bien, unos planos de cerca, empezando por el Fuji. Se pueden apreciar motivos florales, motivos de la naturaleza. Se puede apreciar también el desgaste, la corrosión y el óxido. Los motivos florales del Fuji son concordantes con los menuki, que también tienen patrones así de la naturaleza, como podéis ver unas flores y demás. Ambos de ellos. Y con el Gashira, que también tiene unas hojas. Seguramente sea de cobre. Sean de cobre las hojas y los adornos, quiero decir. Pero en algunos casos se solía emplear incluso oro, plata u otros metales preciosos. Veamos un poco el desgaste general. Vamos a ver una curiosidad. Y esta es que en general las empuñaduras de katana, las tsuka, en el lado izquierdo la hoja iría en esta dirección. En el lado izquierdo tienen las partes bonitas, llamémosles, y en el lado derecho tienen las partes feas. ¿A qué me refiero con esto? El Fuji en el lado izquierdo está mucho más detallado que en el lado derecho. El Samegawa, la piel de raya, si os fijáis, no tiene imperfecciones en el lado izquierdo, sin embargo en el lado derecho hay ciertas zonas, por ejemplo ahí se puede apreciar, ahí también, en las que se nota que han usado diferentes piezas. Es el lado, digamos, que han ido parcheando o aprovechando. Veamos también otra curiosidad. Ahí se puede ver esa parte blanca. Eso se llama hishigami. Y son unos papeles, unos trozos de papel que tienen una forma triangular. Básicamente para asistir a la hora de hacer el trenzado, para que el trenzado quede bien, cuadrado y todo lo demás.
El Samegawa es piel de tiburón. Si podéis ver, tiene unas escamas bastante, digamos, afiladas, llamémosle. A ver si lo podéis escuchar. Se puede escuchar la rigidez. Es un material muy rígido que cuando se moja se puede trabajar fácilmente y al secarse se vuelve rígido. El color del tsukamaki, o del tsukaito, mejor dicho, es un color curioso, es una especie de verde azulado o azul verdoso, llamémosle. Seguramente esté hecho con índigo. Los japoneses ya bueno, los japoneses con anterioridad a otras civilizaciones consiguieron un color azul bastante atractivo dentro de sus procesos de tinte y demás. Consiguieron tonos azules preciosos y no me atrevería a confirmarlo, pero probablemente este sea uno de esos casos. Bien, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like y suscribiros para ver más antigüedades japonesas.